Listo. Buenos días para todos. Hoy tenemos entonces el encuentro sincrónico dedicado a la fase 4, propiedades psicométricas y resultados del instrumento. Am, que pues es en lo que ustedes deben estar trabajando en estos días. Entonces, pues para empezar, habría que hacer unas recomendaciones iniciales que tienen que ver con revisar muy bien ese mensaje del foro de apertura, ¿sí? De apertura del foro de la actividad de la fase 4. En este mensaje se les compartió entonces pues una serie de documentos que ahorita pues vamos a revisar. Em, pero pues así de manera resumida, ustedes encuentran consentimiento informado, un archivo en Word, el cuadernillo CASIA en los grupos pares y el cuadernillo de resolución de conflictos en los grupos impares. Y es esta la prueba que deben aplicar, que tienen que estar aplicando en estos días. No la que hicieron en la fase 3, no, no, la que se les proporcionó en el mensaje de apertura de la fase 4. Encuentran también un libro de códigos, se le llama así libro de códigos de psicometría. Pues es un archivo de Word en el que aparece la manera como van a registrar la información, la manera como van a diligenciar los datos en un archivo de Excel, base de datos modelo, tatatán, que es 2025-1. Bueno, entonces, esos son los documentos que serían cuatro, ¿no? Tres de, tres de Word y uno de Excel. Aquí entonces, ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Ven el consentimiento informado? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, pues habría que empezar por este. Ustedes le solicitan a sus participantes, ya sea pues que coge, o sea, que trabaja con, pues así individualmente, los va consiguiendo o un grupito. Uno pues siempre hace estas tareas inicialmente pues con amigos, con familiares. El consentimiento informado, así sencillo, ¿sí? Ustedes pues en su formación van a ir conociendo otros consentimientos informados. Este es, digamos, grupal, como para no complicar tanto la cosa y que se gaste tanto papel. Ah, pues garantiza la participación voluntaria sí, de sus participantes, que pues se trabaja ahí con los primos, con los pues amigos, parientes, los tíos, las tías, el hermano, la hermana, la pareja. Bueno, entonces ahí cada uno se consigue sus 10 participantes, una sola, un solo consentimiento informado para el grupo. Entonces, pues habría que empezar por este documento. Primero, pues es como tener esa eh, garantía de participación voluntaria. Y ahí luego de eso van a aplicar la prueba con cada participante. Entonces, pues aquí tenemos cuestionario de resolución de conflictos y aquí cuestionario de autoeficacia, ¿sí? Según su número de grupo. Revisemos un poquito entonces estos cuestionarios. Pues esta parte inicial, aquí el participante, pues la diligencia, eh, los datos, pues tal como son, ¿no? El tema es cuando usted los vaya a tabular al Excel, que ahí sí pues debe tener presente, o pues tabularlos en el Excel, los va tabulando de la mano, o sea, va viendo el otro del libro de códigos que vemos ahorita. Pero pues de este cuadernillo, fíjese bien entonces que se recogen unos datos sociodemográficos en la primera página, entonces hay pues datos sociodemográficos, ocupación, estado civil,
dónde vive, el estrato, bueno. Y luego ya empieza como tal la prueba en escala Likert o Likert, ¿sí? 25 ítems, 25 reactivos, o si los quiere llamar preguntas, pero pues se dará cuenta que no son preguntas. Dice, respeto la opinión de los otros y las diferencias, ¿sí? Aquí esto, digamos, nos permite también tener como una retroalimentación de la fase 3. Pues cosas que yo les decía en el encuentro sincrónico y que pronto a algunos se les olvidó. Fíjense que todas van a estar en primera persona. Me convierto, considero, para resolver, bueno, esto está como en genérico. Trato de hacer, busco soluciones, considero, respeto, busco controlar, intento considerar. Entonces, pues todas están, se toma la decisión o todas en primera persona o todas en segunda persona, o sea, como usted considera que no sé qué, pero no hacer un revuelto de unas de una forma y otras de otra forma, porque eso pues es un elemento ahí que genera confusión en el participante. Entonces, fíjense pues que está, y pues esto no lo diseño, ¿no? Pero entonces igual, fíjense por ejemplo que también todos los ítems son directos. Todos los ítems son directos. Y ahí nos evitamos complicarnos con el tema de la inversión de la escala si hubiera ítems inversos. Si hubiera habido ítems inversos, se les habría indicado, se les habría marcado. ¿Sí? Digamos, el semestre pasado se usaron ítems inversos y aparecían ahí con un color diferente. El de autoeficacia, esta primera parte es lo mismo, pues los ítems son diferentes, ¿no? Logro lo que me propongo, me caracterizo por ser persistente en el logro de mis metas, se me facilita tomar decisiones, me siento capaz de resolver situaciones difíciles, todos en primera persona, ¿sí? Y todas son afirmaciones, no son preguntas, ¿sí? En eso lo insisto, no son preguntas. Genero diversas estrategias en la consecución de mis propósitos, etcétera. Entonces son 25 ítems. Importante tener presente ahí pues cuántos ítems son. Eh, bueno, ahí de pronto escuchan ruido de fondo, espero que no quede pues muy fuerte en la grabación. No se El libro escucha, de... profe. Señora. No se escucha. Ah, El bueno. ruido de fondo no se está escuchando. Ah, gracias, me alegra, listo. Sí, es que pues a esta hora hay como mucho tráfico aquí donde vivo. Entonces, libro de códigos, este lo tenemos que tener muy presente para cuando vayamos haciendo la tabulación. El nombre, pues ese sí no se codifica, se pone tal, identificación, la edad, género. Entonces en género es como para ahorrar tiempo, no ponemos masculino, femenino, no binario, ponemos numerito, uno, 2 y 3, ¿sí? Pues la mayoría será uno y 2, ¿no? Ocupación, entonces si es empleado ponemos uno, independiente ponemos dos, estudiante ponemos tres. A esto se le llama pues una codificación, por eso pues es un libro de códigos. Eh, o una tabla, ¿no? Esa palabra libro pues de pronto no es como tan, puede generar ahí alguna confusión. Una tablita de códigos, como para ahorrar un poco ahí el tiempo. Entonces, digamos, si ustedes están en Bogotá, entonces pues ponen dos, ya aquí departamento, ¿sí? O en Boyacá tres, en fin. Ahorita, aquí por ejemplo, bueno, habría un pequeño errorcito porque en estos, en los Excel que se les pasó, porque según el libro de códigos Boyacá 3, entonces aquí realmente, aquí tendría que ir un 3, ¿sí? Listo. Bueno, ahí es como lo único que de pronto, pero sí, es un error pequeñito. Em,
La ciudad pues no está codificada porque eso sería un montón, sí, pues más, o sea, miles de municipios en Colombia, pues entonces, sí, sería un montón ahí, entonces pues escribe Bogotá, Ibagué, Santa Marta, Tunja. Nivel educativo, también entonces primaria 1, posgrado 6. Ah, bueno, aquí abrí la de, en eso pues van a ser un poco diferentes, pero como solamente en esta partecita. O sea, que aquí dice algo distinto. Entonces, para calificar cada pregunta, nunca uno, si ustedes no van a escribir casi siempre, casi siempre, 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 casi siempre, no, ustedes escriben números. La mínima puntuación posible, como son 25 ítems, mínima puntuación posible 25, máxima posible 25 por 5, 125. Em, bueno, aquí aparece, sí, de resolución de conflictos y de autoeficacia. Es lo mismo. Y entonces tener en cuenta que aquí al final ya el Excel que se les dio tiene pues como la pequeña formulita para que les ponga ya la suma. Y este es como el dato, como de los datos más importantes, lo que me interesa a mí es obtener la suma total de los participantes, o sea, sumando todos estos números. Obviamente, pues desde aquí, ¿sí? O sea, resolución de conflictos 1 o autoeficacia 1, de ahí en adelante, eso pues es la, la celda 2L hasta la celda 2AJ, ¿sí? Perdón, L2 hasta AJ2. Entonces, ahí se obtiene la suma, ¿sí? Y por ejemplo, ahí ese participante que se llama Pepito, ejemplo Pepito, luego ustedes pues lo borran, pero nos sirve de ejemplo, entonces Pepito sacó 95, entonces Pepito está aquí, en un nivel medio, en un nivel medio de lo que evalúa esta prueba, que evalúa un nivel de autoeficacia o evalúa el nivel o la capacidad para resolver conflictos, o por lo menos la percepción que tiene la persona de sí mismo, de esa capacidad para resolver conflictos. Entonces, lo que pasa es que yo en este encuentro sincrónico no voy a desarrollar como las fórmulas y el Excel y toda esta parte, porque yo les compartí unos videotutoriales, ¿sí? Y ahí es donde yo explico todo eso. Hacerlo aquí en vivo y en directo sería un poco más dispendioso y pues el encuentro terminaría durando 2 horas o un poco más, ¿sí? Pues porque tengo que irlo haciendo e irlo explicando y pues para eso yo les compartí entonces los videotutoriales. Pero lo que les puedo decir es, el dato importante es la puntuación total. Toda la prueba se dirige a evaluar lo mismo, o autoeficacia o resolución de conflictos. Entonces, por ejemplo, algo que no pueden caer en el error es de empezar a sacar como análisis de cada ítem. Como que en el ítem uno entonces, y sacan el promedio, ese tipo de datos puede que haga parte de una fórmula de algo que ustedes van a hacer, no sé, para hallar la confiabilidad, pero no sé si me hago entender. Un error frecuente es que empiezan a hacer como análisis de ítem por ítem. Entonces, por ejemplo, y los estudiantes son enamorados de los gráficas de tortas, diagramas de tortas. Por alguna razón tienen como una cosa, una fijación, privilegian el uso de diagramas de tortas y entonces, por ejemplo, empiezan a poner de ítem por ítem
cuántos respondieron uno, cuántos respondieron dos, cuántos respondieron tres, cuántos respondieron cuatro, cuántos respondieron cinco, ¿sí? De ítem por ítem. Entonces van a salir 25 tortas. Pero pues yo les pregunto, ¿y entonces si fueran 80 ítems, van a ser 80 tortas? ¿Sí? O 180 ítems, 180 tortas, como no sé, como el 16PF y así. Entonces, pues lo llevo al absurdo como para que se entienda que el análisis no puede hacerse de ítem por ítem. Eso es un error. Toda la prueba apunta a lo mismo. Entonces, lo que yo obtengo, mi dato primario, principal, es el puntaje que obtiene en lo que tiene que ver con esta parte de la prueba en escala Likert. El dato principal es el puntaje total. Bueno, volvamos entonces aquí. Entonces, lo primero es que usted debe revisar estos documentos. Pues yo sé que ustedes, o sea, seguramente muchos ya van en un proceso más avanzado, pero también revisando los grupos, la mayoría como que no ha iniciado y también por eso, digamos, no he hecho solo unas poquitas retroalimentaciones porque es como que también espero un momento en que ya haya como más, porque la mayoría de grupos no, o apenas como que se han presentado o han vuelto a compartir el teléfono y eso. Ya para pasar a lo siguiente, antes decir que, por supuesto, ustedes deben, sobre todo el cuadernillo, leerlo, porque a veces sucede que aplicando la prueba, entonces alguien dice, no, no entiendo esta pregunta. Sí, el participante sí tiene el derecho de decir pregunta porque el participante no estudia psicología, entonces pues para el participante de pronto pues sí, son preguntas. Em, y el participante le dice, no entiendo esta pregunta, aquí se refiere a esto o a esto otro. Entonces, pues obviamente usted ha debido leer y si alguna cosa también le genera duda, pues tratar de entender si de pronto un ítem o la parte inicial, no sé, que no lo corche en el momento en que esté aplicando la prueba. Bueno, em, las... Tutor, ac- sí, adelante. antes de que siga con esto, una pregunta. Con el tema del consentimiento informado, yo en este momento me encuentro en España y yo hice las preguntas, se las envié a varias personas pues que conozco, compañeros también de universidad que están en Colombia. Sí, Entonces, para el consentimiento informado, yo lo que hice fue pedirles que, o sea, les informé, obviamente, de en qué iba la prueba, en qué consistía, y les pedí que me hicieran la firma y me la ajá, mandaran en foto y así la puse en el consentimiento informado. No sé si hice bien, porque es que me sí. parece más complicado decirles, mira, imprime esto, fírmalo, escanéalo, mándalo y hacerlo así con 10 personas, pues, uf. Sí, 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 se va ahí una cantidad de papel y más No, y dispendioso además también para... que pues ya te están haciendo un favor y ponerlos a Sí, que mucha gente ya no tiene ni impresoras en la casa, o sea, es que eso de imprimir ujú, es... sí, listo, Entonces, sí, sí, no hay así, problema. así es, sí, así está bien, así es válido, sí. Vale, profe, sí, porque tenía esa inquietud con esto. Y con Ujú. el tema de los análisis que estabas mencionando ahorita, de que no fuéramos a coger ítem por ítem, con mi grupo nosotros pues ya Pero tenemos esta tarea. si te parece, resolvemos las dudas al final. Ah, vale, listo, perfecto. Bueno, listo. Gracias. Eh, bueno, entonces, en la parte individual, pues ustedes primero revisan las lecturas que correspondan a la unidad 2 y 3. Como ya se mencionaba hace un momento también, entonces aplican el instrumento 10 personas cada uno, ¿sí? A 10 personas cada uno. No son tantas personas, que a veces hay como una distorsión ahí como de las cantidades y como que, pero 10 personas. No, es que en algún momento también en el trabajo uno le puede tocar a uno solo, una sola persona, hacer 200, 300 encuestas, entrevistas, transcripciones, como cosas incluso pues también como más, como la transcripción, como más en el enfoque cualitativo, pues también eso es un,
trabajo dispendioso. Entonces, 10 está muy bien para comenzar. Se diligencian los datos en el Excel, ¿no? Eh, o sea, sí, aquí el paso a paso es como el consentimiento informado, aplico el instrumento, ¿sí? El cuadernillo, y pues luego voy viendo el libro de códigos y voy diligenciando mis datos. Y subo mi archivo de Excel, bueno, y lo demás, el consentimiento informado, ¿sí? Lo sube. Los, los cuadernillos considero que no es tan necesario que los suba, ¿sí? Yo creo que con el consentimiento informado, ¿sí? Pues también queda conciencia de ustedes. Pues, obviamente el sentido es hacer esto, pues, de una manera honesta. No creo que se vayan a poner como a inventar ahí los datos, porque sé que, digamos, como esa parte, pues tiene su trabajo, ¿sí? De lo de subir los cuadernillos ahí escaneados, pues como son 10 cuadernillos, o sea, un montón. Y bueno, todos los participantes deben ser mayores de edad, importante, y pues sí, diligenciar el consentimiento informado. Ustedes van a hacer aportes para el procesamiento de datos. O sea, primero, pues ustedes cada uno sube su Excel con los datos y hay alguien que lidera esta parte, hay alguien en el grupo que lidera esta parte que va a unificar, a integrar todo en un solo Excel. Y cuando se integró todo el Excel, cuando se unificó con los 50 participantes, porque el grupo está en los 5 completos, o por lo menos 40 se dice en la guía, porque de pronto están trabajando menos estudiantes, no son el grupo de 5 sino menos estudiantes, pero debe ser por lo menos 40, ¿sí? Por lo menos 40 participantes. Con esa base de datos de los 40 participantes, sobre esas que hace los análisis estadísticos. No haga los análisis estadísticos de su pedacito de 10 participantes porque termina no teniendo sentido en términos estadísticos. Y, no, y va a quedar entonces todo fragmentado. Entonces, cada uno hace aportes, pero entonces es como que, bueno, yo sobre la base unificada, yo saco las medidas de tendencia central, promedio, desviación, promedio, media y moda. Perdón, promedio, mediana y moda, ¿sí? Otro de pronto hace algo de los sociodemográficos, ¿sí? El promedio de la edad, la frecuencia y porcentaje de los lugares de residencia, frecuencia o porcentaje de ocupación, ¿sí? Entonces, el análisis se hace sobre toda la base, entre comillas, base de datos o la información toda tabulada, diligenciada, toda, integrada, ¿sí? No por pedacitos de mis 10 y el otro hace de sus 10, no. Presentar aporte al procesamiento de datos en Excel y aporte en texto al análisis de resultados, conclusión y discusión, enfatizando en la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico. Revisar bien el mensaje del foro, qué es lo que se pide como aporte individual, porque algunos a veces eh, tener en cuenta que a veces como que se distribuye en el trabajo. Entonces, si se distribuye en el trabajo, por lo menos en lo que es la parte individual que corresponde al primer criterio de evaluación, ¿sí? Em, o sea, si se distribuye en el trabajo, pues usted hace unos puntos solicitados de como aporte individual y de pronto no hace otros, y pues ese entonces pues se va a ver reflejado en la evaluación de ese criterio individual, ¿sí? Am,
Y ahí siempre, yo siempre les pongo, ¿no? Que algunos como que no se han fijado bien, o sea, no solamente en la evaluación, sino la retroalimentación de cada criterio. Actividades de la fase 4 a nivel grupal, entonces pues el trabajo debe tener una introducción, destacando participantes y procedimiento, resultados. Ahorita yo desarrollo esto sección por sección. Discusión, se incluye la contrastación de los propios resultados con el marco teórico. Se agregan ahí unas conclusiones. Aquí, o sea, usted retoma lo que presentó en el marco teórico, pero no es que tenga que volver a poner aquí el marco teórico, no. Es, hace como contrastación de si usted consultó, incluyó, no sé, Ramírez y González 2020. Entonces, y habló ahí de algo de Ramírez y González de 2020 sobre autoeficacia. Entonces, los resultados obtenidos en este estudio son similares a lo hallado por Ramírez y González, entre paréntesis 2020, en términos de que la población que son los profesionales muestran un alto nivel o de capacidad para resolver conflictos, por decir algo, ¿no? Limitaciones y sugerencias, ahorita las vemos más en detalle, referencias y anexo. Bueno, otros aspectos a tener en cuenta. No, la muestra total, como lo decía hace un momento, de cada grupo de trabajo debe ser de por lo menos 40 participantes. Deben subir al entorno de evaluación una carpeta comprimida con 2 archivos. Ahí se pedía también los cuadernillos, pero no, pues los cuadernillos no son tan... Lo que es definitivamente importante es obviamente el trabajo con todas las secciones solicitadas, el trabajo en Word, ¿sí? Mejor en Word. Hay algunos grupos o algunos estudiantes, hay como unos problemas que a veces suben un PDF y el PDF está dañado. No sé ahí por qué se da, pero digamos, hay 2 casos en fase 3 hubo 2 casos que me subían un PDF que no abría. Y por supuesto, el archivo Excel con la base de datos y todos los análisis estadísticos realizados. Y no trabajemos esto con un enlace, o sea, no, a veces ponen como que el enlace y que el archivo, o sea, me remiten como a algo que me hace salirme de la plataforma y no. Y digamos, un archivo Excel no va a ser pesado, entonces no es la razón y el trabajo de Word pues tampoco va a ser, o sea, no hay razón para que manejen esto con enlaces, que yo tengo que como que meterme un enlace para acceder o al archivo de Word o al Excel, en ninguno de los casos. No hay ninguna razón porque me lo vuelven un paso adicional y muchas veces pues me pide como un permiso. Entonces pues digamos que se entorpece ahí el trabajo y o sea, no entiendo en distintos sentidos, no entiendo la razón por la cual a veces algunos grupos lo hacen así. El archivo Excel, o sea, el archivo Excel es importante porque pues yo voy a revisarles los resultados y si no me presentan el Excel, pues entonces con qué confronto yo, pues va a quedar un poco la noción de que los resultados pues no, o sea, o digamos no sé de dónde los sacan. Entonces tiene que estar ese archivo Excel unificado con todos los análisis estadísticos realizados por el grupo también unificados. Y una recomendación, se vale de pronto usar distintas pestañas del Excel, pero no tantas, porque eso también dificulta. Sí, entonces es que a veces como que por cada cosita que se hace,
es como una pestaña adicional. Entonces terminan siendo, no sé, 10, 15 pestañas. No, no es necesario usar tantas pestañas. Bueno, la introducción, entonces tomando sección por sección, la introducción, ustedes hacen una presentación general del contenido del informe de resultados, o sea, una presentación general de qué es lo que contiene este trabajo, destacando la aplicación realizada, la muestra y el procedimiento paso a paso. Ojo con esto, este trabajo, en este trabajo no se pide método, ¿sí? No se pide método, pero yo voy a presentar una información de los participantes, digamos, cuántos son. Eh, ¿Cuántos son solteros o qué porcentaje? Bueno, aquí hay que tomar decisiones y ver qué es como lo más relevante de estas características sociodemográficas. Cosas relevantes, el tamaño de la muestra, o sea, cuántos, ¿sí? La edad, ¿sí? El promedio de la edad, el promedio de la edad, con una desviación estándar para saber pues qué tan diferentes son las edades de mis participantes, ¿sí? Entonces, con promedio de edad 28,5, desviación estándar 10. O sea que siempre hay diferencia, o sea, hay como unos de 18, 19 años, hay otros de 30 y pico, de 40. Porcentaje o frecuencia de género, cuántos hombres, cuántas mujeres. Ocupación, sí, también puede ser, o digamos, eh, porcentaje y o frecuencia de ciudad o municipio. Tantos son de Zipaquirá, tantos o porcentaje de Moniquirá, de Samacá, de Tunja, ¿sí? De Chía, si de pronto están aquí como en el, digamos, aquí en nuestra región cundiboyacense, que creo que pues varios estudiantes que tengo son como, son vecinos, pues. Am, y ojo con esto, esa información como tal no son resultados. Esa información, si hubiera sección de método, iría en participantes, que es donde uno hace la descripción de su muestra a partir de características sociodemográficas. Pero como no hay método con la subsección de participantes para esta fase 4, esa información va a ir en introducción. Lo dice la guía, es lo que estoy aquí mencionando. Presentación general del contenido del informe de resultados, destacando la aplicación realizada, la muestra y el procedimiento. Y en otra parte de la guía dice no sé qué los participantes. Entonces, de nuevo, esa información, el análisis que usted haga del porcentaje de hombres, de mujeres, porcentaje que viven en Santa Marta, porcentaje que viven en Barranquilla, porcentaje que viven en Neiva, o cuántos solteros, cuántos casados, etcétera, todo esto. Ustedes toman decisiones y miran qué información dejan, que la que sea más relevante, porque puede empezar a ser también bastante. El estrato. Y digamos, ahorita se redujo porque otras veces era como más. Entonces, esa información sociodemográfica no la van a poner en resultados. Usted nunca va a ver eso en un artículo. Esto es imitando la construcción de un artículo investigativo. Entonces, de pronto yo digo algo y el estudiante es como escéptico. No, no me crea a mí, confróntelo con artículos, ¿sí? Entonces, revise un artículo, otro artículo, otro artículo, va a revisar 10 artículos y se va a dar cuenta que uno en resultados nunca pone la descripción de características sociodemográficas de los participantes. Eso no son resultados. Eso va en el método en participantes. Pero como aquí no hay método, con participantes, instrumento y procedimiento, lo va a poner en introducción. Y en resultados, ¿qué es lo que va a ir en resultados? En resultados, pues va ya las respuestas
que dieron los sujetos frente a algo que se le está planteando, y no meramente si es hombre o mujer. O sea, el sujeto es hombre o mujer antes de que yo llegue. Entonces eso no es un resultado. Eso no es una respuesta ante una pregunta, planteamiento de problema, ítem, reactivo, situación, tarea que yo le pongo. Pero ya las respuestas que dan los sujetos a la prueba en escala Likert, de ahí ya empiezo a sacar mis resultados. Entonces, página 2 y página 3, la prueba en escala Likert, eso sí ya son propiamente resultados. ¿Qué voy a hacer yo en resultados? Voy a presentar mediante párrafos, tablas y figuras los datos cuantitativos extraídos de la muestra. Por favor, revisar videotutoriales sobre análisis estadístico y psicométrico. No se vayan a confundir por el hecho de que yo, pues, o sea, son videotutoriales de semestres anteriores, entonces, pues, hablo de otras variables, pero la estructura es completamente la misma, ¿sí? Entonces, en resultados, yo voy a usar tablas y figuras, ahorita describo un poco más eso, y, pues, por ejemplo, en una tabla yo puedo presentar el puntaje mínimo, no el puntaje mínimo posible. Pues el puntaje mínimo posible, eso lo he debido mencionar, no sé, o en algún momento lo recuerdo, sí, lo reitero. Puntaje mínimo posible es 25, el puntaje máximo posible es 125. No, el puntaje mínimo obtenido. Entonces, digamos, un sujeto obtuvo 70 en autoeficacia, ¿sí? Y puntaje máximo obtenido, digamos, un sujeto obtuvo 115. Entonces, una tabla con puntaje mínimo, puntaje máximo, medidas de tendencia central, promedio, mediana, moda, medidas de dispersión, desviación estándar, varianza y coeficiente de confiabilidad por alfa de Cronbach. Ahí ustedes, pues, les compartí dos videotutoriales eh, como para más refuerzo, ¿no? Dos videotutoriales, pues, con lo mismo, el mismo procedimiento para obtener el alfa de Cronbach. eh, Prestar atención que, digamos, de pronto en los videotutoriales yo lo estoy haciendo con una prueba que es de 30 ítems o de 28. No vayan a confundirse ahí con eso, no, pues, o sea, como muy concentrados, me siguen el paso a paso, pero pues recordar que aquí se trabajó con 25 ítems, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el alfa de Cronbach, si en algún momento un datico que yo necesito tener en cuenta es el número de ítems. Acá para lo que estamos nosotros este periodo trabajando, los ítems son 25, ¿sí? Esto lo menciono en el videotutorial que les compartí sobre resultados. Entonces, no presenten un número excesivo de tablas y o figuras. Sucede a veces que en resultados se cree que solamente es presentar las tablas y figuras. No, tiene que ir acompañado de párrafos. Y entonces, siendo solo tablas y figuras, le salen 10 páginas, ¿sí? Y a veces sucede que de esas 10 páginas igual pone la mayoría de información, no. Sí, por ejemplo, cuando ponen en resultados 10 páginas y la gran mayoría son cosas de sociodemográficas que de entrada no tenían que ir en resultados, sino en introducción, ¿sí? Y que lo que tenían que incluir, como esto, por ejemplo, de la tabla con puntaje mínimo, máximo, también de pronto una tabla con los puntajes totales de los participantes, y digamos no lo incluyen. Me vuelvo aquí a mencionar lo siguiente. Esto lo menciono varias veces, o sea, como en los distintos insumos, para uno informar que el 40% de los participantes son mujeres y el 60% hombres, no se necesita una torta, un diagrama de torta, que de pronto ocupa media página o un tercio de página y apenas me están dando dos daticos. Eso es un uso ostentoso, sí, es como un uso ostentoso de una torta.
La torta empieza a ser más práctica cuando, por ejemplo, la torta ya se divide como en 6, 7 partes, ¿sí? Pero una torta que se divide, o por ejemplo, el extremo sería eh, que todos mis participantes son mujeres por alguna razón, y entonces pues me queda la torta de un solo color, indicando la torta que el 100% son mujeres. Entonces, digamos, la torta me queda en color azul, ¿sí? De un solo color, pues porque todos son de un mismo género. Eso sería como el extremo ya de, pues eso no es nada práctico, en el sentido de que es como un desperdicio de espacio. Yo puedo informar que eh, el 40% de los participantes son mujeres y el 60% hombres en 2 renglones. Entonces la recomendación es, en introducción, varias de esas informaciones en texto, en texto. Y por favor, construyamos párrafos, ¿sí? Construyamos párrafos. Em, si ustedes, digamos, en su formación y que la mayoría son personas jóvenes o muy jóvenes, entonces hasta ahora están también como estructurando pues unos elementos cognitivos, adquiriendo unas competencias. Y si ustedes, por ejemplo, se apoyan ya de manera como muy como una muleta en ChatGPT, entonces terminan aprendiendo a escribir, porque igual lo tienen que leer seguramente cuando se apoyan en ChatGPT y demás. eh, lo leen, o sea, es como si el ChatGPT le estuviera enseñando a redactar, ¿sí? Em, y el ChatGPT no es un buen profesor. De pronto para ustedes no es evidente, pero estas herramientas de inteligencia artificial, eh, pues similar a, por ejemplo, los videos de TikTok, que todo tiende a ser como muy breve, muy corto. Entonces, videos de TikTok, pues que ya pueden durar más, pero pues lo que más abunda son videos de TikTok de 20 segundos, 30 segundos, por mucho 1 minuto. Entonces, todo es como inmediato, como cortico. Entonces, el ChatGPT y otros tienen o están configurados para que todo es como en viñeticas y frases cortas. Y usted no va a aprender entonces a tener un pensamiento de un hilo de ideas, un pensamiento más complejo, de un encadenamiento de ideas, y usted va a verse en la dificultad de redactar párrafos más extensos, sin irse al otro extremo, que también es una falencia, que a veces hay párrafos de una página y uno dice, no tiene un uso adecuado de signos de puntuación, no sabe usar el punto seguido, entonces, perdón, no sabe usar el punto aparte. Entonces, pues un párrafo de una página, eh, pues es un sancocho. En una página seguramente habla de cosas muy distintas y ya se pierde uno no sabe cuál es la idea principal, ¿sí? Son los dos extremos. Si se apoya mucho en ChatGPT, termina son frases corticas y ahí con viñetas y no adquiere la capacidad de construir un párrafo. Un párrafo dentro de lo razonable, de por lo menos 4 o 5 renglones a máximo 10, 12, 14 renglones, ¿sí? Ni frases sueltas, ni párrafos de 2 páginas o una página. Resultados 2 a 5 páginas en total, no más, por favor. Tablas y figuras. Una tabla es esto, ¿sí? En normas APA, pues entonces es como las dos lineecitas encerrando el encabezado y una línea abajo. Y las figuras son figuras, por favor, son figuras, no son gráficas, no es gráfica o ilustración, son figuras, figuras. Figura uno, figura 2, figura 3. La tabla tiene que llevar un título, ¿sí? Eso yo en una, o sea, yo les compartí unos videotutoriales y ahí también iba un archivo de Word y ahí pues les pongo unas recomendaciones. La tabla lleva un número y lleva un título. La figura también. ¿Qué es una figura? Un diagrama de torta, un diagrama de barras. Eh, para nosotros no aplica de pronto, pero igual de una vez lo menciono. Una figura también es una fotografía.
Una figura es el dibujo que hizo el niño, ¿sí? Eh, una figura es, este que está acá es de unas gráficas se llama de cajas y bigotes. O sea, los bigotes son como esas lineecitas que están en la mitad y las cajas pues son sí, las barras que está a la derecha. Y pues eso me muestra es como un tema ahí relacionado con cuartiles, ¿sí? Bueno, pues ahí se usa en estadística las cajas y bigotes. Tabla según normas APA, entonces el número de la tabla, el título, el contenido, ¿sí? En ese archivo de Word que les menciono, yo les puse dos ejemplos de tablas. O sea, pueden cogerlas y como está en Word, pues es fácil. Cojan esas mismas tablas, bórrenle la información de los datos y úsenlas, ¿sí? Las pueden usar. Pues para eso se las compartí. La tabla y la figura no se explica por sí misma. Usted tiene que, además de esto de la nota de la tabla, o sea, usted dice, digamos, un párrafo que ojalá pues venga o antes o después. De pronto, o sea, a veces pasa que ustedes ponen, digamos, cuatro o cinco tablas seguidas y luego los párrafos. No, aquí es más como de pronto una cuestión de facilitarle al lector que el párrafo que alude, el párrafo que se refiere a una tabla X, pues está justo arriba o justo debajo de la tabla X. Entonces, en la tabla 2 observamos eh, los puntajes mínimo y máximo, las medidas de tendencia central y medidas de dispersión obtenidos con la muestra de 40 participantes. Se puede ver que los participantes obtuvieron un, un puntaje promedio de 108. Es decir, en general se puede afirmar que los participantes tienen un alto nivel, o sea, el grupo de participantes tiene un alto nivel de autoeficacia. ¿Sí? Entonces, por supuesto, yo puedo decir cosas de un participante X o Y. Aquí ustedes van a usar números. No pueden aparecer los nombres de los participantes en, en el, en resultados, ¿sí? Entonces, que pone participante, Juan Pérez, María Rodríguez. No, usar números. O las iniciales de los nombres y apellidos, ¿sí? CS, ML, lo que fuera. Sí, por ejemplo, eso en psicología clínica se usa para referirse a los casos, a los pacientes, y cuando se debe hacer un informe. Am, listo. Discusión. Usted puede arrancar la discusión con un párrafo introductorio donde mencione el propósito del estudio. El presente estudio, la presente investigación, este trabajo tuvo el propósito de evaluar el nivel o capacidad de autoeficacia de un grupo de personas, sujetos, participantes, habitantes de las ciudades de Bogotá y Zipaquirá. Se obtuvo en general unas altas puntuaciones en la prueba. Em, bueno, y menciona otra cosa, y también se recogió información, algunas informaciones de sus características sociodemográficas. Se obtuvo en general alta puntuación, tan, con algunas pocas excepciones. Tin, listo. Enseguida se indica si los datos obtenidos eran los esperados o no, comenzando a hacer también un contraste con, sí, con literatura, con artículos que pues correspondan. Lo más fácil es pues vuelve a acudir a su marco teórico.
sin copiar, sin ir a copiar textualmente un párrafo que usted puso en marco teórico, o sea, en la fase 3 un párrafo, y ahorita como que lo coge, lo usa tal cual y lo pega. No, digamos, uno se va a dar cuenta y eso no se debe hacer. No tendría sentido porque, digamos, se está construyendo también como un trabajo por partes, y entonces no puede haber información repetida. Tiene que por lo menos, o sea, o cita una partecita, eh, y frente a eso, pues hace como un comentario, una interpretación. Mientras que González y Ramírez encontraban o reportaban que los sujetos eh, en tales condiciones muestran niveles bajos de resolución de conflictos, aquí se halló que tal cosa. Hacer interpretación de sus resultados y compararlos con los hallazgos de otros autores, ¿sí? Sé que puede ser, o sea, no siempre es fácil, pero es tratar de hacer como un diálogo de lo que yo encontré y hacer como buscar cómo lo puedo comparar con lo que se encontró en otros, sí. Mientras que en tal estudio se evaluó la resolución de conflictos con población adolescente. Aquí se trabajó con adultos, digamos adultez media, ¿sí? También hay como un conocimiento, uno aquí, o sea, uno coge pues como de distintos conocimientos que puede tener, de pronto usted sabe de psicología del desarrollo, ¿sí? Sí, todos nuestros participantes fueron personas adultas ya medio grandes, adultez media. Entonces, se encuentra que con nuestra muestra, con nuestros participantes, se obtuvieron niveles de resolución de conflictos, una puntuación promedio alta en comparación con el estudio realizado por González y Martínez 2020, cuya muestra era de adolescentes. Esto nos permite eh, concluir, y podemos concluir a veces que el agua moja, o sea, cosas que de pronto ya sabemos, pero tenemos la evidencia empírica, tenemos el dato para afirmar que personas de adultez media tienen mayores capacidades para resolver conflictos que los adolescentes. Como generalidad, sin entrar al detalle al individuo. Ah, no, pero es que yo conozco un adolescente que es muy bueno, mientras que el papá, no, pues si usted se va si nos vamos al individuo particular, nos quedamos con las manos vacías. Esa es el aporte de la estadística, poder hacer afirmaciones de grupos de personas. Entonces, yo puedo encontrar eso en promedio y pues estoy describiendo algo real. Personas adultas van a tener mayores puntuaciones que adolescentes en una prueba, por ejemplo, de resolución de conflictos o también de autoeficacia. El pico se llega como entre los 40 y hasta los 50 y algo años, el pico en esas capacidades. Eso pues ya es psicología del desarrollo. A continuación pueden mencionar las implicaciones prácticas de su estudio. Este estudio podría permitir o serviría para tal, no sé qué, posibles estudios futuros. Se podría hacer un estudio con una muestra más grande que se tuviera en cuenta participantes de distintas edades para hacer, digamos, una investigación en términos de desarrollo o una comparativa de hombres y mujeres o de distintas profesiones, en fin. Plantea unas conclusiones, no es necesario tantas, 2 a 4 está bien, y esta sección debe ser de 2 a 3 páginas. Y aquí a veces es donde se quedan corticos, que sea de 2 a 3 páginas. Limitaciones y sugerencias, o sea, como esto de ¿cómo es? Debilidades y fortalezas. O bueno, limitaciones se refiere a dificultades que se presentaron en la construcción. Aquí en este caso más, por ejemplo, la aplicación, la consecución de la muestra. Los participantes no se mostraban colaboradores y esto dificultó entonces eh, la recolección de algunos datos, ¿sí?
De pronto si algunos le envían el archivo y se demoran. Aquí lo que no pueden poner es, eh, no, o sea, no es el tipo de cosas que deben poner aquí. Decir, es que los compañeros se demoraron para hacer la parte que les correspondía, entonces se presentó esa dificultad. No se debe entender aquí, o sea, imagínense, pues, escribir ese tipo de cosas en un artículo. Ah, no, es que los investigadores al comienzo estaban reacios y ese tipo de cosas no corresponde. Las dificultades son más en la logística de, sí, sobre todo de la aplicación de la prueba, no de problemas como de conflictos internos del grupo de ustedes, que a veces hay como ese malentendido. Posibles errores metodológicos cometidos, también iría en limitaciones, en limitaciones, sí, em, que digamos, em, sí, que en principio la prueba, por ejemplo, se debe de aplicar en físico como unas mismas condiciones, pero pues yo sé que por distintas razones de pronto uno termina aplicándola, em, de pronto algunos en digital, unos por la mañana, otros por la noche, o sea, el ritmo circadiano influye en este tipo de cosas. Si uno se la aplica a los parientes, a los familiares, a los amigos, de pronto algunas respuestas se terminan medio sesgadas como por deseabilidad social. Ese tipo de cosas se convierten en errores metodológicos. Y cómo estos errores podrían haber afectado los datos que se esperan obtener. Y recomendaciones a la población seleccionada, ¿qué recomendarían para esta comunidad? Se requiere la participación de entidades educativas, sociales o del gobierno, ¿sí? Entonces, sí, debería haber como unas políticas públicas desde la formación en primaria y secundaria que fortalezcan unas capacidades de autoeficacia, de autoestima, de gestión emocional para resolver conflictos, de una comunicación empática, asertiva, campañas de psicoeducación en las empresas, de pronto alguno con los compañeros de trabajo. Entonces, en las empresas, por ejemplo, del sector salud, se ve como un burnout, desgaste. Esto va en contravía de una adecuada capacidad para resolver conflictos. Ahí ustedes se pueden permitir especular un poco, pues tratando de o sea, ser fundamentados, ¿no? No, pues lo digo así de manera un poco coloquial, tampoco llegar al punto de hablar carreta, pero esa parte sí es más se puede especular. O sea, usted mismo como que puede hacer la reflexión, construye y entonces, ¿cómo se recomienda eso? Referencias, pues bueno, esto ya lo de siempre. Las sobre todo, pues usted va a citar en discusión y de pronto un poco en introducción, em, en orden alfabético, con sangría francesa y sin viñetas, ¿sí? Todo lo que cite debe referenciarse y todo lo que está referenciado es porque en algún lugar del trabajo se citó. Y anexo pone al final del documento un pantallazo de la base de datos del Excel unificada, ¿sí? Un pantallazo, pero recuerde que también debe incluir en la carpeta comprimida el archivo Excel, ¿sí? El archivo Excel unificado y con los análisis debe quedar dentro de la carpeta comprimida. Este trabajo lo que se entrega es una carpeta comprimida con pues, el informe, el documento en Word y el Excel, enviada al entorno de evaluación, ¿sí? Eso no le va a salir pesado, entonces no, de nuevo, no es necesario que el Excel lo ponga como un enlace. A mí eso me dificulta el trabajo, ¿sí? Me dificulta. Y muchas veces hay, eh,
por distintas razones hay como errores, entonces al final uno no puede acceder tampoco al documento.